Vamos a ocupar Filipenses capítulo 4, verso 6 como primera porción de la palabra para poder introducirnos al tema de esta noche. Nos enfocamos con la secuencia del manejo de las emociones, aprendiendo a vivir. Y ahora voy a hablar acerca de una emoción que es muy común. Es una emoción en la que nosotros caemos muy a menudo. Y yo creo que no hay nadie que pueda considerar que no cae en ese error. Y es la preocupación. Así que vamos a hablar acerca de la victoria sobre la preocupación. Filipenses capítulo 4, verso 6. Dice el apóstol Pablo, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El apóstol Pablo, quien tuvo muchas experiencias, particularmente en cuanto al ministerio, presiones en su vida relacionadas con llevar adelante el ministerio, que tenía carga por sus parientes, los judíos, por sus parientes en la carne, que tenía un anhelo, un deseo por llevar el evangelio y por plantar iglesias, fue estorbado de muchas maneras y yo creo que él tenía un gran anhelo, el anhelo de ver gente salvándose, el anhelo de ver la gente convirtiéndose. Y él vivió para esto, él vivió de lleno para poder hacer que el evangelio fuera conocido. Y él dice que llenó toda la región, para nosotros es la región de Asia ahora, llenó con el evangelio toda esa región. Y podríamos decir que el afán, porque hay un enfoque correcto del afán, el afán del apóstol Pablo fue poder cumplir con esa misión, con esa asignación de poder predicar el evangelio. Pero hay un enfoque bíblico relacionado con algo que nosotros tenemos que aprender a manejar, y es el vivir afanados. La palabra afán significa ocupación. La palabra afán significa algo en lo cual nosotros nos enfocamos a fin de alcanzar un propósito. Pero estar afanados ya es una desviación incorrecta y vamos a examinar esto. Ahora comenzamos entonces viendo que hay una instrucción de parte del apóstol Pablo, una instrucción dada por la inspiración de Dios, de que no vivamos afanados por nada. Vean la instrucción, por nada estén afanados, sino sean conocidas vuestras oraciones. O sea que el afán o el estar afanado debe de ser sustituido por oración. Cuando usted se siente preocupado por algo, porque vamos a hablar acerca de la preocupación bajo el enfoque del afán, la ansiedad, la aflicción y el estrés, cuando usted sienta que esas emociones están manifestándose, están tomando control en su vida, lo que usted tiene que hacer es orar. Y de aquí de una manera bien clara y simple, o sea, un principio bíblico fundamental, la oración. No estén afanados por nada, no estén preocupados por nada, sino presenten delante de Dios sus peticiones. Presenten delante de Dios sus necesidades, sus aflicciones, aquellas cosas que están fuera de su control, pónganlas delante de Dios. Ahora, estar afanado, entonces tenemos que entender que significa estar cargado mentalmente. O sea que el estar afanado es una presión mental. Y ninguno de nosotros está exento de eso. Presiones en el trabajo, presiones familiares, presiones económicas, presiones personales. Todos podemos caer en esa presión mental que al final se traduce en una preocupación y que se puede convertir en un estilo de vida donde estamos afanados por cambiar las cosas y no lo logramos y estamos como haciendo esfuerzos en vano. Entonces nos damos cuenta que hay una instrucción de parte del apóstol Pablo aquí que tiene que ver con cambiar nuestra condición, con cambiar nuestra actitud. Y esa actitud nos va a volver a la paz. Porque yo estaba pensando en que este asunto de las emociones al final podemos enfocarlo de esta manera. Las emociones negativas nos roban la paz. Cuando usted tiene temor, le roba la paz. Cuando usted está preocupado, le roba la paz. Cuando está afligido, le roba la paz. Cuando está ansioso, le roba la paz. Cuando está enojado, le roba la paz. O sea que hay muchas emociones que nos sacan de ese punto, de esa posición,
donde nosotros podemos estar disfrutando la vida, por así decirlo, y comenzamos a experimentar muerte. Hemos hablado acerca de que cuando uno se llena de ira, por dentro es como que uno estuviera muriendo. Cuando uno está afligido o angustiado por algo, puede hacer que nadie lo note externamente, pero por dentro estamos muriendo. Entonces hay emociones que son negativas, muy negativas, no solamente porque nos causan reaccionar y tratar mal a los demás, sino porque internamente nos causan daño. Y cualquier emoción que a usted le robe la paz, usted tiene que identificarla y tiene que tomar control de ella. Y ahora nos enfocamos entonces en la preocupación. La preocupación, que se entiende como estar afanado, básicamente es eso, estar cargado mentalmente. Estar con una presión mental, queriendo alcanzar algo, queriendo lograr un objetivo y no pudiéndolo lograr, enfocándose en el futuro, enfocándose en las cosas que no se pueden controlar en el presente. Y entonces nos preocupamos, o sea, nos anticipamos a aquello que posteriormente tendríamos que enfrentar. Entonces, de una manera bien directa, clara y sencilla, nos enfocamos en que ese verso dice que en lugar de estar cargando en nuestra mente esa presión por los problemas, por las cosas que nosotros no podemos arreglar, en lugar de andar cargando en nuestra mente las necesidades y las aflicciones y andar queriéndole buscar solución que no la vamos a encontrar, lo que tenemos que hacer es orar. Así de simple, comenzamos así. Tenemos que aprender a manejar la emoción de la preocupación, haciéndola a un lado y enfocándonos en la oración. Entonces establezcamos esta idea. El afán es un estado mental de preocupación. Y como ahora vamos a hablar acerca de la victoria sobre la preocupación, encontramos en la Biblia que hay una relación entre estos sentimientos. Del afán, la ansiedad, la aflicción y lo que se pone de moda o lo que está de moda actualmente, ¿verdad? Lo del estrés. Entonces entendamos eso, que el afán es un estado mental de preocupación. Ahora, estar afanado es el resultado de los afanes, es el resultado de las preocupaciones, es el resultado de estar cargado mentalmente que nos lleva a actuar de una manera exagerada. Por ejemplo, alguien puede estar afanado en su trabajo y quizá pueda hacer que le esté bien y está afanado por hacer más dinero o está afanado porque tiene deudas. Y entonces trabaja porque él quiere salir de la deuda. La presión mental, el afán que tiene, lo lleva a vivir afanado, a vivir actuando, a vivir trabajando, a vivir esforzándose de una manera exagerada. Cuando lo que tendría que hacer es orar para que Dios pueda manifestarse. Porque la palabra de Dios dice que es mejor un puño lleno con descanso que 2 puños llenos. Y porque ahí, ¿verdad? No va a haber descanso, no va a haber libertad. Ahora, ese mismo principio se encuentra escrito por el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Ahora, en lugar de afán, encontramos otra palabra. Encontramos la palabra ansiedad. Y es que estas emociones están conectadas. Así que en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, miren lo que el apóstol Pedro dice. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ustedes. Recuerde que una forma de cambiar los sentimientos es una nueva información. Una forma de cambiar los sentimientos es un nuevo pensamiento. Una promesa de Dios. La revelación del carácter de Dios, del propósito de Dios. Una actualización de la información de manera que podamos comprender que nuestra posición ha cambiado y entonces nuestros sentimientos van a cambiar. Entonces Pedro viene y de una manera bien directa, como el texto anterior, le dice a los creyentes, miren, echen toda la ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de ustedes. A Él le importa lo que le sucede a ustedes. Él está interesado en sus necesidades. Entonces, cuando encontramos aquí la palabra ansiedad, debemos de entender que la ansiedad significa todo lo que nos preocupa, todo lo que nos presiona. O sea, ansiedad, afán y preocupación son palabras que están conectadas, son como sinónimos.
Son sentimientos que vienen a cargar nuestra mente, que vienen a quitar nuestra paz, que vienen a poner una presión mental y que hacen que reaccionemos mal. Y lo peor es llegar al estrés, donde la gente reacciona hasta irritada, donde la gente tiene hasta reacciones físicas, hasta de enfermedad, por causa de la presión que ha soportado. Entonces, miren lo importante, Dios en su sabiduría da instrucciones, hermano. Y esas instrucciones, que son a veces como mandamientos, siempre tienen detrás el propósito divino de que haya bendición, de que haya salud. Por ejemplo, saliéndome del tema, Dios le dijo al hombre que trabajara 6 días y descansara el 7º. ¿Cuántos creen que Dios es sabio? Dios en su sabiduría quería hacer que el hombre descansara. Entonces Dios nos muestra que es importante descansar. Incluso la tierra, Dios ordenó que había que dejar descansar la tierra. Porque Dios en su sabiduría establece mandamientos que tienen un propósito. Propósito de vida, propósito de victoria, propósito de bendición. Y el problema es que cuando nosotros desobedecemos, atraemos consecuencias para nuestras vidas. Así que nos conviene el obedecer a Dios. Por eso es que la Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, porque en el temor a Dios viene la obediencia, y en la obediencia viene la bendición. Así que Pedro ahora está diciendo, echen toda la ansiedad sobre Él. ¿Por qué podemos echar la ansiedad sobre Él? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, ¿cómo echamos la ansiedad sobre el Señor? ¿Cómo le echamos? Orando. Es simple. ¿Cómo usted echa la ansiedad sobre el Señor? Orando. Señor, aquí dejo este problema. Y asegúrese de dejarlo ahí. Es como nuestro pecado, hermano. Usted no puede llevarse su pecado. Usted tiene que asegurarse de confesarlo, entregarlo delante del Señor, y de igual manera sus problemas, sus necesidades, todo aquello que está fuera de su control, tiene que echarlo delante de Él, tiene que descargarse sabiendo que Él tiene cuidado de usted. Entonces la ansiedad puede definirse como un estado mental donde por causa de la preocupación que tenemos, comenzamos a sentirnos presionados y avanzamos hacia una desesperación por querer asegurar lo que está en el futuro. O sea, en la ansiedad usted está queriendo controlar algo que primero ni siquiera sabe que va a suceder. Segundo, está en el futuro y usted desde el presente lo quiere controlar. Y en la ansiedad usted quiere asegurar su paz del futuro y está perdiendo su paz del presente. Fíjese qué tremendo es esto. Cómo el diablo viene para robarnos la vida. Recuerde que el diablo viene para robar, ¿verdad? Y una de las cosas que el diablo nos roba es la vida misma. De manera que nosotros podemos estar vivos en el sentido de que existimos, en el sentido de que respiramos, pero no estamos viviendo. Yo le he hablado en los últimos meses acerca de disfrutar la vida, acerca de vivir la vida, acerca de disfrutar los momentos de compartir, de disfrutar el atardecer, la existencia, platicar, comer, salir. Y es que la vida puede ser disfrutada de una manera correcta, pero el diablo se encarga de robarle la existencia. Y entonces a muchos cristianos les puede suceder que así como en los Estados Unidos la gente dice, aquí la vida es tan acelerada que uno no se da cuenta cuando ya está viejo, se acabó la vida, hizo dinero solo para pagar cuentas, a un cristiano también le puede suceder que no vivió consciente, no vivió enfocado su cristianismo y no disfrutó la vida, sino que simplemente vivió de una manera hasta cierto punto inconsciente, enfrentando problemas de hijos, problemas económicos, tantas situaciones, vivió cargado, vivió tenso y terminó hasta enfermándose porque no aprendió a vivir. Y por eso es que comenzamos esta serie, de aprender a vivir, de manejar las emociones, porque Pablo dijo, he aprendido a estar contento, cualquiera que sea mi situación. Entonces tenemos que aprender a manejar la preocupación. Tenemos que aprender a dejar en el futuro los problemas del futuro y a enfrentar en el presente los problemas que están frente a nosotros. Porque si no aprendemos a manejar la preocupación nos va a hacer caer en la ansiedad. Y vivir ansioso, hermanos, eso es horrible. Querer alcanzar algo, querer solucionar algo anticipadamente. Y es un algo que probablemente nunca vaya a suceder. Entonces tenemos que recordar que la oración es la manera
de echar nuestra ansiedad sobre el Señor. Ahora, para que podamos entender un poquito este asunto, ocupemos también la definición de lo de la ansiedad. La ansiedad puede definirse como un deseo descontrolado de tener algo ya. Por ejemplo, a un niño le ofrece usted un regalo y él lo quiere ya, él está desesperado. Entonces, la ansiedad se define como un deseo, como una inquietud, como algo, como un sentimiento muy fuerte que quiere traer algo que pertenece al futuro, al presente, y en nuestro caso como adultos está conectado con problemas, está conectado con necesidades, está conectado con aflicciones, y en la ansiedad quisiéramos que la aflicción, que el problema, la deuda se cancelara ya, que la enfermedad se acabara, y entonces nos estamos muriendo por querer arreglar ya algo que probablemente va a tomar tiempo. Y entonces caemos en un estado de ansiedad, caemos en la congoja. Ese es otro sinónimo, estar acongojado. Nos lleva al punto como de estar afligidos, inquietos. Y por eso la palabra de Dios dice que es mejor echar toda nuestra ansiedad sobre Él. La ansiedad también se podría definir como la desesperación por tener algo. Estoy desesperado, me siento presionado, yo quisiera ya olvidarme de este problema, quisiera saber que ya está arreglado, quisiera saber que ahora se acabó todo. Y esa desesperación nos está matando, está descontrolando todo nuestro ser, nuestro sistema nervioso, está cargándonos de manera que podemos tener efectos negativos en cuanto a la salud. Ahora, hemos visto que el apóstol Pablo da una instrucción, el apóstol Pedro da una instrucción, pero fue el Señor quien comenzó con esto. Así que vamos al texto que realmente nos tiene que ocupar esta noche. Mateo capítulo 6. Y versículo 31. Mateo capítulo 6, verso 31. Hay una instrucción dada por el Señor Jesucristo que yo creo que nosotros no hemos atendido verdaderamente y que en el peor de los casos se malinterpreta y se utiliza de una manera equivocada. La instrucción es: no se afanen pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. El Señor habló también acerca de los lirios del campo, que no se vestía, que ni Salomón se vestía como ellos. El Señor habló acerca de las aves que no tienen graneros y que siempre comen. Y el Señor trató de llamar la atención de su pueblo hacia la realidad, hacia el entendimiento, de que la dependencia de Dios podría causar que Dios realmente pudiera ser quien ha prometido ser, Jehová Jireh, el proveedor, que pudiera ser Jehová Raá, el pastor. Entonces, el Señor llama la atención hacia su pueblo sobre la realidad de que Dios puede proveer, pero se enfoca primeramente en la responsabilidad de manejar la emoción negativa, de ser responsable en el accionar personal, y entonces da esa instrucción: no se afanen pues, no anden preocupándose, no estén ansiosos, no estén desesperados pensando qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o qué vamos a... Ahora dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Y aquí viene un punto de conexión importante. Nosotros deberíamos de vivir conscientes. Dios ya sabe qué cosas necesitamos. Dios ya sabe qué cosas vamos a necesitar. Es más, Dios ya sabe los problemas que vamos a enfrentar. Mucho más allá, Dios sabe los problemas que Él va a autorizar, las pruebas, las aflicciones que Él va a autorizarle al diablo que traiga sobre nosotros. Porque la palabra dice que Él no nos va a dejar ser tentados, más allá de lo que podamos soportar. O sea, Él no nos va a dejar ser tentados, el tentador va a venir. Así como cuando Jesús le dice a los apóstoles, Pedro le dice, Satanás los ha pedido para zarandearlos. Así como cuando el diablo tentó al Señor para que pudiera tocar a Job, y Dios le permitió que tocara sus finanzas, tocara su salud, tocara sus riquezas, tocara a sus hijos. Entonces Dios sabe
de qué cosas tenemos necesidad. Dios sabe cuáles son nuestras debilidades. Dios sabe cuáles son las pruebas que van a venir porque Él las tiene que autorizar. Él las va a permitir. Y Él va a dar juntamente con la prueba la salida. Entonces quiere hacer conscientes a los israelitas, a su pueblo, de que los gentiles está bien que estén afanados. Que los gentiles está bien que estén ansiosos, desesperados y preocupados por su vida natural. Y entonces hace una separación. Ustedes tienen un Padre celestial. Los gentiles no tienen un Padre. Apliquémoslo a nosotros como iglesia. ¿Cuántos tienen un Padre? La gente en el mundo no tiene un Padre. Porque todo el mundo es criatura, pero hijos a los que le recibieron. A los que creen en su nombre. A eso les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la misma aplicación y la misma separación es válida ahora. Al pueblo de Israel ustedes tienen un Padre celestial. A la iglesia nosotros tenemos un Padre. Ahora, la gente sin Cristo en el mundo, la gente no tiene una cobertura, no tiene un respaldo. Y esto tiene que darnos un fundamento de dependencia, un fundamento de confianza, un fundamento de búsqueda, que es lo que sigue en el verso 33. Él dice, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les van a ser añadidas. Mencioné que este pasaje puede ser interpretado incorrectamente, y también mencioné que quizá no hemos hecho uso correctamente en la intensidad que esto tiene. Una de las maneras de aplicarlo incorrectamente y lamentablemente algunos evangélicos que vergonzosamente lo han hecho es actuar irresponsablemente, pero el Señor no está hablando de eso. Él está diciendo no se afanen, no está diciendo no sean responsables, porque la palabra también dice que el que no trabaja, que no coma, dice. Y yo he conocido cristianos evangélicos que de una manera ignorante y de una manera un tanto terca o absurda han pretendido, por ejemplo, yo voy a vivir del evangelio, voy a predicar y que Dios me sostenga y sostenga a mi familia. Creo que en una ocasión le conté yo, estando en el local anterior, que llegó una pareja, llegó un hombre y llegó con su mujercita, llegó con una niña, todos sucios, todos, muy desaliñados. Y entonces me pidió hablar con el pastor y le digo lo que necesitaba. Y me dice, quiero hablar con el pastor. ¿Y para qué? Es que quiero pedirle una ofrenda, me dijo. ¿Y por qué le quiere pedir una ofrenda al pastor? Es que yo vivo por fe, me dijo. Y entonces yo predico en los parques, predico en las calles, predico en los buses, pero andaba todo desaliñado. Él no andaba así como alguien que pudiera presentar a Cristo como la esperanza, como pudiendo presentar a Jesucristo como el que bendice, como el que levanta, como el que transforma, sino como alguien que de una manera ignorante había agarrado ese asunto de predicar el evangelio como una tarea, pero luego la otra tarea era andar pidiendo dinero. Y entonces yo le dije, ¿y por qué usted anda pidiendo dinero por predicar el evangelio? No, es que como yo vivo por fe, me dijo. Y como él no sabía con qué se había llegado a topar, ¿verdad? Tuve que darle una clase de fe ahí en media hora. Y hacerle ver que él estaba muy equivocado al decirme que eso era vivir por fe. Y que eso era predicar el evangelio. Y que Dios le había llamado a hacer eso. Andaba su niña toda sucia, toda despeinada, toda sucia de la cara, con unas sus chancletitas, su vestido todo desaliñado. Y le digo yo, si usted anda haciendo eso, si usted anda pidiendo dinero en el nombre de Jesús, en el nombre del evangelio, usted anda poniendo por el suelo al Señor Jesucristo. Usted debería de trabajar para poder ser responsable de su mujer y de su niña. Y juntamente con el trabajar, usted ocuparse de predicar el evangelio. Usted está muy equivocado al pensar de que solamente porque usted se para en una esquina, se para en un parque a predicar el evangelio, usted va a andar pidiendo dinero, porque lo que usted anda haciendo es dando lástima. Así que lo tuve que exhortar, lo tuve que reprender, porque hay gente que tiene ese pensamiento. Hubo otro hombre también, el que de una manera similar, cuando se convirtió, renunció al trabajo. Y dijo, no, es que ahora voy a vivir por fe, dijo. La gente piensa que vivir por fe significa que Dios va a enviar el sustento de la nada, que Dios va a proveerles de una manera sobrenatural. Y es cierto que esas circunstancias pueden darse, pero se van a dar en la medida que la persona está buscando el reino primeramente, ¿eh? Y Dios se va a encargar de que las añadiduras vengan a su vida.
Pero uno de los fundamentos es la responsabilidad personal en cuanto a proveer para la casa, hablando como hombres, por ejemplo. La Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que ¿qué? Que un incrédulo, dice. Entonces, un verdadero evangélico tiene que trabajar. Un verdadero cristiano evangélico tiene que proveer para su casa. Tiene que negociar, tiene que ser productivo, tiene que hacer algo para poder sostener su familia. No existe esa posición, porque es un tanto compleja entenderla. No existe esa posición de que no voy a trabajar y voy a esperar que me mantengan, o voy a esperar que me regalen, o voy a andar pidiendo dinero. Así que poniendo en orden las ideas, el Señor Jesús no habló de ser irresponsable. Él habló acerca de no afanarse. Y luego da algunos detalles sumamente interesantes. Entonces, no significa actuar irresponsablemente, ni tampoco significa que no tenemos que esforzarnos por los recursos materiales. Analicemos en detalle la Escritura. Porque el Señor, después de decir que había que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y dijo primeramente, se enfocó de una manera más específica en el verso 34 diciendo, así que no se afanen por el día de mañana. O sea que hay que afanarse por el día de hoy. Y como el de hoy ya se acabó, tranquilo, ya descanse, repose, váyase a dormir. Y aunque no haya cenado, pastor, aunque no haya cenado, ya se acabó el día, ya pasó la oportunidad, ya perdió. Vamos a enfocarnos en estos detalles. Entonces, primero, el pasaje no significa actuar irresponsablemente. Segundo, no significa no esforzarse por ser productivo. No significa no esforzarnos por alcanzar o por cubrir los recursos materiales que necesitamos. Entonces, analicemos. No afanarse significa no vivir con ansiedad. Tómenlo de esa manera. El Señor Jesús está diciendo, no vivan ansiosos, no vivan preocupados, en el sentido de una carga mental. Y cada uno de nosotros tiene que ser responsable de cautivar los pensamientos, de tomar control de los pensamientos y de los sentimientos, de orientarlos correctamente. Porque mira, a cualquiera le puede pasar. Acaba de pagar la cuota de la colegiatura, pero inmediatamente comienza a pensar cómo va a ser para recoger la otra. Es algo tan automático en nuestra mente. Es algo en lo que caemos así como que ni siquiera nos proponemos pensarlo, pues. Sino que usted acaba de pagar algo y está pensando cómo va a ser para recoger la otra cuota. Ya sea de la casa, ya sea del carro, ya sea de los recibos que tiene que pagar. Y entonces vivimos afanados por el futuro, vivimos preocupados por lo que todavía no ha llegado, vivimos ansiosos por querer solucionar los problemas que todavía no existen, y eso nos está robando la paz. Eso no nos deja vivir. Entonces, escucha al Señor Jesús, mientras usted lee la palabra, escucha al Señor Jesús decirle a usted, no se afane por nada. No esté afanado, no esté ansioso. No viva con esa carga mental. Suelte esa carga mental. Hay alguien que va a obedecer esta noche. Con unos 4 que obedezcan ya es bastante. Porque uno puede estar cargado mentalmente por diferentes cosas. Para un joven podría ser un examen, un parcial. Todavía no es, falta una semana, pero ya está preocupado, ya está tenso, ya está cargada. Pueden ser muchísimas cosas las que pueden estar cargando nuestra mente. Y Dios nos dio la capacidad de procesar información, de tomar decisiones. Dios nos dio la inteligencia. Dios nos dio la capacidad de proyectarnos, de planificar. Pero lo malo es que muchas veces nosotros dejamos que la mente como que se descontrole y nosotros no tomamos el dominio para ser intencionales en orientar nuestros pensamientos. Sino que de repente pensamientos surgen, información viene, percibimos algo, sentimos algo, esos sentimientos y esos pensamientos vienen a descontrolarnos y los dejamos ahí. Y una de las claves que yo le enseñé hace un par de semanas fue que cuando nuestra alma no puede ponerse en orden porque nuestra mente no toma control de las emociones, entonces el espíritu tiene que hacerlo. Y es por nuestro espíritu, y en nuestro espíritu donde hay un mayor poder para tomar decisiones. Y es ahí donde nosotros tenemos que recurrir para poder poner en orden nuestro mundo.
Así que escucha al Señor Jesús decirle a usted esta noche, sí, a usted, no esté afanado por nada. Escucha al Señor diciéndole, no viva ansioso, no viva preocupado, no viva con esa carga mental, suéltela, libérela. Porque mira, al final sucede algo. ¿Alguna vez usted ha cambiado algo con preocuparse? A mí hubo alguien que me enseñó. Es que mírame, si tienes solución, ¿de qué te preocupas? Y si no tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y es lógico, ¿verdad? O sea, si tiene solución, ¿qué hace usted preocupado, calentándose la cabeza, quitándose su existencia, el sueño, su vivir, su paz? Si se va a arreglar. Y si no se va a arreglar, también. ¿Para qué se va a preocupar? Si es por gusto. Entonces es bien sabio, ¿verdad? Que bajo ninguna circunstancia tiene sentido estar afanado, estar ansioso, estar preocupado. Entonces, si lo entendemos de una manera más simple, como el afán, como una carga en mi mente, yo tengo que tomar la decisión, no voy a estar cargando esto, no voy a estar viviendo presionado por esto, no voy a estarme anticipando a los problemas, sino que voy a vivir el día a día. Y esa es una clave, vivir de una manera en el presente. Ahora, se da una razón, una base, y la base es que nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas necesitamos diariamente. Ok, Dios sabe. Y Dios puede, y yo creo que Dios lo ha hecho con todos. Dice la palabra de Dios que nos deleitemos a nosotros mismos en Jehová. Y Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. O sea, cuando hay una relación con Dios, hay un deleite en Dios, viene la bendición de Dios hasta en concedernos las peticiones de nuestro corazón. Pero también Jesús le enseñó a los apóstoles que no habían recibido nada porque no habían pedido. Y Jesús puso el énfasis en la oración. Y vimos que la clave número 1 para vivir sin el afán es orar, echando toda ansiedad sobre el Señor. No estar afanados, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Él. Entonces, tenemos que sustituir cualquier carga mental, o más bien, utilizar cualquier carga en nuestra mente para irnos a la oración y decirle al Señor, Señor, esta es mi preocupación, este es mi problema, esta es mi necesidad. Y yo sé que en tu voluntad está el poder manifestarte, y es más, yo sé que tú ya sabes de qué cosas tengo necesidad aún antes de que te lo pida. Pero esto nos lleva a una actitud de fe. Y es hacia donde el Señor quería enfocar al pueblo. Hacerle ver que nuestro Padre Celestial ya sabe que tenemos necesidad de esas cosas. Ahora, un punto sumamente importante es el orden de las acciones. Preste atención a la palabra primeramente. El Señor Jesús dijo, mas buscad, verso 33, primeramente. Mire este detalle. Jesús no dijo que había que buscar solamente. Jesús no dijo que había que buscar únicamente el reino. O sea, hay gente que a veces cuando se convierte, y hay sistemas religiosos bien tremendos, desgraciadamente en el nombre del Evangelio, a veces se somete a la gente a un estilo de vida de religiosidad, y a veces a la gente se le enseña que tiene que estar metido en la iglesia, tiene que estar sirviendo, tiene que estar en ayunos, tiene que estar en vigilia, tiene que estar en oración, tiene que estar en santidad, y se olvida que tiene hijos, que tiene mujer, que tiene responsabilidades. Yo le he contado, y quizás algunos aquí recordarán, que usé el ejemplo de que hace algunos años una señora vecina, mi esposa la contrató, vamos a decirle así, para que llegara a planchar la ropa. Y entonces mi esposa, tratando de hablarle del Evangelio, se encontró con que la señora estaba enojada contra los evangélicos, y contra los pastores, y contra Jesucristo, y contra la iglesia, y contra todo el mundo. ¿Y cuál era la razón? Que el marido de ella se había convertido hace algún tiempo, hace algunos meses, en uno de esos grupos, de esos sistemas religiosos tremendos, donde el hombre tenía que pedirle permiso al pastor para ir a su casa. El hombre pasaba en vigilia, en ayuno, el hombre no trabajaba, el hombre no llegaba a la casa, el hombre no cubría las responsabilidades, porque le habían enseñado y le habían formado a que primero el reino, pero el primero el reino era solo el reino.
Y entonces se forma una mentalidad religiosa de esclavitud horrible, que no es bíblica, que no es sensata, que no es correcta. Esto crea gente religiosa, pero no está acorde al orden divino, a los propósitos de Dios. Y entonces la mujer estaba enojada porque dijo que si eso era el evangelio, ella no quería saber nada del evangelio. Y ella culpaba al pastor, y es cierto, este pastor que tiene ese esquema así bien rudo, bien tajante hasta para predicar, era alguien, no sé todavía si continuará, muy controlador, muy dominante. Imagínense que hasta tenía que pedirle permiso al pastor para ir a la casa. O sea que el pastor dependía cuando el hombre iba a la casa y cuando no. Son sistemas religiosos tremendos, de fanatismo religioso. Y es por la ignorancia de los verdaderos principios de la palabra. Entonces, prestemos atención al verso 33. El Señor Jesús dijo, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Él no dijo que únicamente el reino. No dijo que solamente el reino. Dijo que primero. O sea que esto nos habla de un orden. Nos habla de que nuestro enfoque tiene que ser que la vida espiritual debe de ser atendida antes que la vida natural. Que tenemos que buscar u ocuparnos de aquellos aspectos espirituales porque al final lo espiritual domina lo natural, domina lo material. Y entonces cuando nosotros hacemos las cosas en el orden correcto, que primero es el reino y después buscamos las otras cosas, con la bendición de Dios las vamos a encontrar. Con la bendición de Dios las añadiduras van a venir. Y es más, las bendiciones nos van a perseguir, nos van a alcanzar. ¿A alguien alguna vez alguna bendición lo ha perseguido? Porque mire, hermanos, eso es tremendo, ¿verdad? Porque eso está en Deuteronomio 28. Las bendiciones te van a perseguir y te van a alcanzar. Ahora, ser perseguido por las bendiciones, hermanos, es algo emocionante. Que usted encuentra bendición por un lado, va a otro lado, encuentra otra bendición, y va a otra parte y más bendición, y hasta lo están esperando las bendiciones para asaltarlo en el buen sentido. Pero qué terrible cuando a uno le pasan solo cosas malas, ¿verdad? Y se le junta una tras otra, tras otra, tras otra. Pero qué bendición, hermano, que se le junten las bendiciones. Ahora, ¿cómo lograr eso? Aquí está la clave, y por eso le dije, no hemos echado mano de la manera correcta de ese texto. De ocuparnos de la vida espiritual, de poder poner en orden, que primero nos ocupamos de lo espiritual antes de lo natural, porque desgraciadamente, y en la mente natural es lógico, hay muchísimos cristianos, o dicen que son cristianos, que no se congregan por el trabajo, están tan afanados por su trabajo, no están ni siquiera buscando el reino en segundo lugar, sino que no lo están buscando. Están enfocados en su negocio, están ofuscados, afanados en pagar cuenta. Yo conocí a un hermano que tenía un negocio, y su negocio, que comenzó como una tienda, creció mucho y se convirtió como en un mini súper. Y yo lo visitaba y veía que era un mover de gente. La gente llegaba, la gente salía, la gente llegaba, una cosa continua. Y la cosa se le creció, que ahí él vendía garrafas de agua, ahí él vendía gas de uno, vendía gas del otro, vendía leña. Una cosa que cada vez iba como cubriendo cada vez más áreas. Ya no solamente eran las cuestiones comestibles y las cosas de casa, sino que iba extendiéndose. Después se le ocurre que también iba a vender comida, que iba a hacer almuerzo, que iba a vender tortillas, y puso tortillería, y puso comedor, y mini súper, y todo lo que vendía. Después que quería también una máquina para pollos rostizados. Pero era una cosa de que tenía una gran planilla de gente en ese lugar, y todo encerrado, y hasta vivía bien limitado, porque en su casa tenía el negocio. Así que en sus dormitorios había mercadería, en sus dormitorios había que pasar de un lado así para poder llegar, porque el afán y el negocio lo estaba consumiendo tanto que no tenían ni una sala donde sentarse, donde poder disfrutar, sino que ahí a un lado de la pila, ahí comían en una su mesita, todos arrinconados. Y entonces yo un día le digo a mi hermano, le digo, pero yo siento que usted está muy afanado. No, pastor, me decía que lo que pasa que mire, que el negocio es de aprovecharlo. No, pues sí, le de aprovechar lo que yo pienso algo.
Mientras más grande es el negocio, más gente tiene. Y al final no será que usted está bien afanado solo para pagarle a todo este montón de gente que tiene, porque y la ganancia. Entonces usted tiene que echar números y considerar. ¿No será que si me deshago de esto, de aquello y lo otro, me queda la misma ganancia que teniendo esto, aquello y lo otro, como queriendo abarcar un montón, ¿verdad? En el afán, en la desesperación. Y total que poco a poco él fue entendiendo que vivía tan presionado por estar pagando un montón de facturas y comprando toda clase de productos y atendiendo a los proveedores y atendiendo a todos los clientes, que gradualmente se fue deshaciendo de las cosas y me dijo, fíjese que tenía razón, me dice. Estaba yo cargado que tenía que sacar tanto dinero a la quincena para pagarle a todo este montón de gente. Y ahora que estoy solamente con eso, casi que estoy igual, me dice, ya no estoy tan preocupado. Ese tipo de errores los cometemos. Cuando no nos proyectamos, cuando no analizamos de la mejor manera el cómo poder tomar decisiones en nuestra vida. Así que vemos que el Señor Jesús habló de un orden. Primero el reino, no solo el reino. El enfoque es que la vida espiritual tiene que ser antes de lo natural. ¿Y la promesa cuál es? Que van a venir las añadiduras. Ahora, veamos cómo el Señor agrega un detalle bien claro, que es lo que tiene que ayudarnos a nosotros a plantarnos, a establecernos. Verso 34. Ahora el Señor habló más claro. Así que no se afanen por el día de mañana. Ni cuando se vaya a dormir ahora, hermano. Porque todavía es hoy. Porque ¿qué es lo que nos pasa? Se va a acostar y no se puede dormir por estar pensando en mañana. Espérese que llegue mañana. Cuando llegue mañana, comience a afligirse. Hoy ya no, ya estuvo. Cuando llegue mañana, comience a preocuparse por mañana. Es bien sencillo. Ahora, ya le pregunté, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Dios es sabio? Entonces, Dios nos da instrucciones que son sabias. Y si el Señor Jesús le está diciendo, usted haga caso que usted está delante del Señor, y el Señor Jesús le está diciendo a usted, no te afanes por mañana. Recíbaselo así como tal. Viva su presente, viva su hoy. Yo estoy convencido de que nosotros dejamos de vivir nuestro presente por querer arreglar el futuro. Y vivimos el día de mañana pensando en arreglar el pasado mañana. Y ahí nos vamos, queriendo arreglar lo de más adelante, y al final le va a pasar lo de Julio Iglesias, se olvidó de vivir. Tenga cuidado ahí. Se olvidó de vivir por estar pensando en vivir bien. Es que es tremendo, es algo bien engañoso, es algo bien sutil. Y entonces tenemos que llegar al punto de entender, ok, o sea que el Señor no me está diciendo que no me afane completamente, porque tengo que ocuparme de ser productivo, tengo que ser responsable, tengo que ser diligente, esforzado, dedicado. La palabra dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Dice la palabra que hay que tratar bien y obedecer a los amos, incluso a los que son difíciles de soportar. ¿Alguien ha leído esa porción de la palabra? Dice eso la palabra. Entonces, lo que Él está diciéndonos ahora de una manera concreta y bien específica es, viva su día presente. Preocúpese, enfóquese, trabaje, sea productivo, sea responsable, cárguese mentalmente con su día presente. No se afane por el mañana, así que está bien claro en el verso 34. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mire, aquí vale la pena aclararle estas ideas, porque son realmente interesantes. ¿Cuál es el énfasis entonces? Que no nos afanemos por mañana. Cuando llegue mañana, ahí entonces se activa el interruptor de afán para el día de mañana. No deje de vivir hoy por preocuparse del mañana. Ocúpese de hoy y mañana se ocupa de mañana. Amén. En otras palabras, el Señor Jesús está diciendo, vivan cada día. Ahora, fíjese la siguiente frase. La frase que dice, porque el día de mañana traerá su afán. Yo sé que no es necesario que le explique eso, pero
usted ya lo sabe. Mañana van a venir otros problemas. El mañana trae su propio afán, sus propias ocupaciones. Entonces usted no tiene que pervertir o corromper el orden. Cada día tiene su afán, obligaciones, responsabilidades, problemas. ¿Qué hace usted metiendo ahora los problemas de mañana en el de ahora? ¿Qué hace usted metiendo los problemas de pasado mañana hoy? ¿Qué hace usted metiendo los problemas de diciembre ahora? Usted está quitando la vida usted solo. Usted se está cargando mentalmente. Usted está poniendo una gran presión sobre usted mismo de algo que no sabe si va a suceder o no sabe si va a estar vivo para verlo. Y por eso que la palabra preocupación significa ocuparse anticipadamente. Porque el prefijo básicamente significa antes, así como pre-tribulación. Tribulación, el arrebatamiento antes de la gran tribulación, de la doctrina del arrebatamiento antes. El pre nos habla de antes. Entonces la preocupación es, usted está ocupado antes de tiempo. Así que veamos el detalle. El día de mañana traerá sus propias razones para que usted se preocupe. Cuando llegue mañana, entonces se preocupa. No se preocupe antes de que llegue mañana, sino que ahora viva su presente. Entonces, cuando el Señor viene y remata la declaración con basta a cada día su propio mal, esto es interesante, porque Él está diciendo lo siguiente. Mire, ¿por qué usted quiere traer los problemas de mañana y los de pasado y hasta los del otro mes a meterlos en un solo día ahora, cuando cada día tiene su propio mal? ¿Por qué usted quiere cambiar el orden de las circunstancias y queriendo manejar los problemas del futuro cuando no puede manejar ni los del presente? ¿Cómo está usted poniendo una carga? ¿Se ha fijado usted que a veces algunos vehículos lo cargan demasiado de gente, por ejemplo? Yo he visto vehículos que hasta se le levantan las llantas de adelante de tanta gente que se ha subido. Los pickups, por ejemplo. Le suben tanta gente que el carro ya no puede ni caminar porque queda aplastado de atrás. Nosotros de una manera similar podemos cargar nuestra mente. Y este es el punto esta noche. Deje de cargarse mentalmente, hermano. Ya renuncia a vivir afanado, renuncia a vivir ansioso, renuncia a vivir en ese estilo de vida que está trayendo los problemas del futuro, las preocupaciones, las cuentas, los fracasos, las situaciones imaginadas por usted, se las trae al presente a quererlas arreglar porque de todas maneras no las va a arreglar. Entonces lo que hay que hacer es orar y echar delante del Señor nuestra ansiedad, echar delante de Él todas nuestras cargas, todas aquellas preocupaciones. Porque cuando el Señor dice, baste a cada día su propio mal, significa, es suficiente la cantidad de adversidad o de retos que vamos a tener cada día, como para que le estemos metiendo más cargas todavía a ese día de existencia. Ahora entonces, hay una relación cuando encontramos estas palabras, hay una conexión cuando hablamos de estos sentimientos. El preocuparse, el afanarse, el estar ansioso, el angustiarse o afligirse, y esto nos lleva al último punto, que es terminar estresado. Y la gente como que se pone de moda este asunto del estrés, ¿verdad? Y hasta se vuelve un dicho, hasta los niños dicen, es que estoy estresado, dicen los niños. Y de que sabrán los niños de estar estresados. Y entonces se vuelve una confesión bien natural, que me siento estresada. Pero es un proceso al cual se llega realmente, porque en realidad eso es real. Pero comienza con la carga mental, con aceptar la carga mental, con vivir preocupados, con caer en el afán, con hundirnos en la ansiedad, con seguirnos hundiendo en la angustia y en la aflicción, y después terminar con el sistema nervioso que está a punto de reventar, y que le duele la cabeza, y que se siente irritado, y que luego vienen hasta repercusiones físicas, porque hay una conexión entre nuestra alma, entre nuestro cerebro y el cuerpo, lo que se conoce como enfermedades psicosomáticas. Hay una relación, hay una conexión, hay ciertas enfermedades que no tienen nada que ver con nutrientes, ni con ejercicio o falta de, ni con descanso,
o mucho descanso, no tiene nada que ver con eso, sino que simplemente con el estado mental. Un estado mental bajo presión puede llevar a gente que le dé derrame. Un estado mental bajo presión, no poder manejar las emociones, los pensamientos y las cargas, puede llevar a alguien a un ataque al corazón. Las impresiones, el no poder manejar los temores, el no poder manejar las circunstancias que nos enfrentan, nos puede llevar a que emociones se manifiesten y que esas emociones afecten todo nuestro cuerpo. Hay un montón de enfermedades que tienen que ver con el estrés o que tienen que ver con nuestro estado mental. Una de ellas dicen que es el acné. Por ejemplo, hay jóvenes que tienen mucho acné y como que se les dispara por causa de la presión mental. Hay varias enfermedades o consecuencias en nuestro cuerpo que son el resultado de no mantener en orden nuestra mente. Pero ¿qué dice la palabra, por otro lado, bajo el enfoque de que el diablo viene para robarnos nuestra paz? Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y Dios habla acerca de la paz como un río. Cuando usted tiene paz, usted no va a tener preocupación. O tiene paz o está preocupado. Cuando usted tiene paz, usted no va a tener temor. O tiene temor o está en la paz de Dios. O sea, el asunto es entender que ese estado en el cual Dios nos quiere mantener, de que podamos conscientemente vivir la vida, viene a ser afectado por todas las circunstancias, todos los ataques, todas las adversidades o situaciones que se nos presentan. Pero por eso Dios nos da la capacidad de poder manejar o de poder controlarlo. Y esta noche estamos aprendiendo que la manera de manejar la preocupación es a través de la oración. Dejando de un lado nuestros problemas, dejándolos delante del Señor, mejor dicho, y poniendo nuestras peticiones delante de Él. Entonces hay que evitar caer en este esquema de que la preocupación nos lleve al afán, a estar ansiosos, a angustiarnos y a afligirnos y a terminar estresados, porque estresado significa que su sistema nervioso está a punto de colapsar y eso tiene efectos negativos en su salud. Entonces, entendamos y aceptemos esto. El punto de partida es que nos enfocamos en algo que no existe todavía. Y usted está preocupado por algo que no sabe si va a suceder. Ahora, el estrés se puede definir también como una irritación causada por las preocupaciones. El estrés también se considera científicamente como una tensión física y emocional. O sea que el estrés viene y afecta a nuestro cuerpo y afecta a nuestras emociones. Y esto es causado por todo aquello que no podemos controlar. Y es lógico, hermano. Hay un montón de cosas que están fuera de nuestro control, pero no están fuera del control de Dios. Y por eso lo que hay que hacer es clamar a aquel que ha dicho, clama a mí, y yo te responderé. Entonces entendamos esto y concluyamos. La victoria sobre la preocupación se obtiene por medio de la oración. Simple, sencillo, aquí que no hay nada donde darle vuelta a este asunto. La victoria sobre la preocupación se obtiene por medio de la oración, clamando por nuestras necesidades y confiando en el cuidado de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y esto es tan simple, lo que yo le he compartido ahora no es ninguna revelación, sino simplemente un recordatorio. Es tan simple que Santiago lo escribió así en directo, igual que como comenzamos con Pablo. Santiago capítulo 5, verso 13, ¿qué es lo que dice? ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Verdad? Yo no le he predicado nada nuevo, hermano. No le he compartido ninguna revelación. Nada. Así que bien espiritual, que bárbaro. No sé, ahí está. ¿Sabe cuál es el problema? Que no lo hacen. Bien afligida que está, pero no ora. Bien afligido que está, pero no ora como debería de orar. O sea, ese es el punto. Que en la medida que estamos de afligidos, así tendría que ser la oración. Pero nosotros bien afligidos y una media oracioncita ahí. Ese es el problema. Entonces, Santiago lo pone bien clarito. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Ante la emoción
de la aflicción, ante la emoción de la preocupación, ante la emoción de la ansiedad, de la incertidumbre que me carga, ante esa emoción que está causándome una presión mental. ¿Cuál es la respuesta? Orar. Pedirle a Dios que me ayude. Poner mis problemas delante del Señor, dejar delante de Él todas mis cargas. Y ante la otra emoción, ¿está alguno alegre? ¿Qué tengo que hacer? Darle gloria a Dios. Darle Dios la alabanza. Ahora termino con esto. El Señor Jesús es el que enseñó de buscar el reino primero. Y buscar el reino primero significa, por ejemplo, día domingo es el primer día de la semana. Y qué bueno comenzar la semana buscando a Dios, ¿verdad? Buscando la palabra, el consejo de la palabra. Buscando el volvernos a la comunión con Dios, buscar el arreglar nuestro caminar con Dios. El primer día de la semana. Eso es parte de buscar primeramente el reino. Entonces comenzar cada domingo, y por eso todo cristiano debería de consagrar el día domingo, para poder buscar la palabra, buscar el consejo, buscar la comunión con Dios. Pero algunos van cuando pueden, cuando quieren, cuando les da gana, cuando no están cansados, y entonces no están buscando el reino primero. Y termino con este ejemplo, el Padre Nuestro. ¿Sabía usted que el Padre Nuestro es una oración para la mañana? Porque en Mateo 6, capítulo 11, en el verso 11, donde está todo el Padre Nuestro, dice, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Ni modo que ahorita haremos, ¿verdad? Si ya pasó el día, si ahorita voy a buscar la cama, vamos a ir, pues. Entonces, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay un enfoque de dependencia de Dios. Entonces, buscar el reino primero significa, antes de ir al negocio, buscar la bendición de Dios. Antes de comenzar la semana, buscar el rostro de Dios. Antes de gastar nuestra finanza, buscar la bendición de Dios consagrando las primicias, consagrando los diezmos, honrando a Dios con nuestra finanza. Buscar el reino de Dios primero significa que entendemos que la vida espiritual domina la vida natural y la vida material. Y entonces nos vamos a ocupar de esas cosas primeramente y luego vamos a hacer las otras. Y de esa manera estaríamos cumpliendo o aplicando la instrucción del Señor y causando que Él cumpla su parte, que las añadiduras vengan sobre nuestra vida. Así que, hermanos, simple, sencillo, la victoria sobre la preocupación se alcanza por medio de la oración. Y usted toma la decisión de echar toda ansiedad, de echar todas sus cargas delante del Señor y dejarlas ahí, no se las lleve de regreso. Ponga sus cargas, sus necesidades, lo que le aflige, lo que lo angustia, póngalo delante del Señor y pídale a Él su manifestación. Y camine en fe, sabiendo que Él tiene cuidado de su vida, que Él tiene cuidado de cada una de sus necesidades. Oramos. Y nos despedimos honrando al Señor con nuestras ofrendas en esta noche. Padre Celestial, gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, por tu amor y tu cuidado manifestado hasta el día de hoy. Te damos la gloria, te damos la alabanza. Te damos a ti, Señor, el honor que tú te mereces. Y decidimos también honrarte con nuestras ofrendas, sabiendo que tú eres poderoso, Señor, para poder multiplicar nuestra semilla, que tú eres el que da pan al que come, tú eres el que da semilla al que siembra. En el nombre de Jesús recibe, Señor, la adoración, recibe la gloria y el honor por los siglos de los siglos.